Hola, ¿qué tal? En este video tutorial vamos a ver cómo implementamos una base de datos objeto relacional. Vamos a comenzar el caso práctico del puerto carguero, en el que hemos visto anteriormente todos los diagramas de clases, todos los objetos que vamos a crear. Lo primero que tenemos que hacer es crear un espacio de trabajo en Oracle. Vamos a utilizar esta herramienta en su versión Oracle Database Express Edition 11.2. Lo que hacemos ahora es conectarnos a Application Express, nos autenticamos con el usuario System y la contraseña que establecimos cuando creamos o instalamos esta aplicación. Bien, yo ya lo tendría creado el espacio de trabajo, pero aquí tendríamos que ponerle un nombre a nuestro espacio de trabajo, por ejemplo puerto, y ponerle un nombre al usuario que se va a conectar y a una contraseña, ¿vale? Podemos establecer la misma palabra. Le daríamos a Create Workspace y en ese momento tenemos dos opciones: o trabajar todos los objetos y toda la implementación de código en la interfaz gráfica que nos ofrece esta herramienta de Oracle, o también podemos utilizar la herramienta muy cómoda para implementar este tipo de códigos, que se llama SQL Developer. Crearemos, por tanto, una conexión a este espacio de trabajo que está en Oracle y podremos trabajar desde ahí. Si nos fijamos, yo ya tengo aquí instalada la herramienta. Simplemente para crear una conexión nueva le daríamos al botoncito del más y aquí pondríamos el nombre que hemos utilizado para nuestro espacio de trabajo, por ejemplo puerto, y estableceríamos o guardaríamos la contraseña para que no nos la esté pidiendo constantemente cada vez que abramos una hoja de trabajo nueva. Vamos a probar la conexión, nos dice que el estado es correcto y ya podemos conectar. Bien, tenemos ya nuestra conexión puerto, ¿vale? Que si nos fijamos en las tablas que nos trae, pues tenemos muchísimas tablas que trae por defecto Oracle y tenemos también tipos, que ahora no hay ninguno y es donde vamos a estar trabajando. Bien, antes de continuar, si queremos quitar todas estas tablas y quedarnos solamente, vamos a filtrar para que no nos muestre todo y le decimos que el nombre, pues vamos a eliminar todas las que son Apex y todas las que no tampoco queremos, las demo. Si hubiese alguna tabla más, vamos a aceptar, esto nos eliminaría ya todas las tablas. Si hubiese alguna tabla más, que cuando creamos un espacio de trabajo en Oracle nos suele traer dos por defecto y además con datos, que es emp y dep, de departamento, las podríamos borrar, ¿vale? Para quedarnos solamente con las que vamos a trabajar. Bien, lo primero que tenemos que hacer ahora es crear una hoja de trabajo. Le damos aquí, nos va a preguntar en qué conexión la queremos, pues por defecto la que nos está mostrando, puerto, y ahora todo lo que hagamos aquí y lo ejecutemos se va a crear en esta conexión de puerto. Pues bien, nuestro primer objeto que vamos a crear, y tal como dijimos en la presentación del caso práctico, es el objeto empleado. La sintaxis para crear un objeto siempre es la misma, es create o replace type, el nombre que le vamos a poner a nuestro objeto, en este caso empleado, y luego siempre vamos a ponerle as object. Abrimos paréntesis y cerramos paréntesis y ahora establecemos todos los atributos como si fuera una creación de tabla, si os acordáis en la base de datos relacionales, separados por coma. Tendríamos que poner nombre del atributo y el tipo con el tamaño, si es varchar 2 o si es number o bate, etc. Bien, ¿por qué añadimos aquí not final antes del punto y coma? Porque les vamos a decir a nuestra base de datos que este objeto realmente no acaba aquí, sino que va a heredar, va a tener dos descendientes, dos hijos, dos objetos hijos. Por un lado, vamos a crear el objeto inspector que hereda del objeto padre empleado y, como hemos dicho, la sintaxis será create o replace type inspector. Y ahora para decirle que hereda de otro tipo hay que utilizar la palabra clave under y el nombre del padre, del objeto padre empleado. Todo lo demás ya sería exactamente igual. Separaríamos los atributos que tenga por comas hasta que lleguemos al final, que ponemos un paréntesis y un punto y coma. En este caso, nuestro
objeto tipo inspector, no tenía nada más que atributos propios y es lo único que habría que establecer. Y si nos fijamos, ahora tenemos que crear el otro tipo de objeto, también descendiente de empleado, que era estibador. Y si recordamos, estibador tenía 3 atributos, ¿vale? Pero aparte tenía una función, un método, una función, en este caso, porque devuelve un valor, y así lo tenemos que poner, ¿vale? Return number. Y al ser una función miembro, ponemos member function, el nombre de la función y el parámetro que le vamos a pasar a la función con su tipo de datos. Y eso lo separamos también con una coma, como si fuera cada uno de los atributos, y después pondríamos todos los métodos, funciones, constructores, etcétera, que tenga ese objeto. Bien, cuando en un objeto tenemos una función o un constructor propio, tendremos que especificar qué va a hacer esa función. Para eso es necesario crear también el cuerpo o body del tipo de dato, de tipo de objeto estibador. Para crear el cuerpo o body de estibador, tenemos que empezar como si fuese un tipo de objeto, create o reemplace type. Lo único que ahora ponemos body, el nombre de estibador, ¿vale? Del objeto que estamos ahora especificando, y la palabra as. Aquí no hay paréntesis y ahora simplemente vamos a copiar lo mismo que tenemos en el método miembro, ¿vale? La función. Lo volvemos a copiar aquí para especificar que va a ser lo mismo y que va a devolver un valor, en este caso un number, y con el is lo que vamos a hacer es definir qué queremos que haga esa función cuando la invoquemos desde un objeto, desde una instancia de ese objeto. Le decimos que va a tener una variable, en este caso comple, que es de tipo number, de complemento, y con un begin y con un end, ahora ya sí especificamos dentro la lógica de la función. ¿Qué queremos que haga? Pues queremos que compare, le estamos pasando el valor, un valor parámetro que es trienios, ¿vale? Y lo que queremos que haga cuando se le invoque a esta función es que nos devuelva qué complemento le pertenece a un determinado estibador, ¿vale? Con el número de trienios que se le pase. Pero para eso no a todo el mundo se le va a poner el mismo complemento o se le va a dar el mismo cálculo, sino que si el campo categoría, el atributo categoría que tienen los estibadores, cada uno puede pertenecer a una categoría, en este caso luego veremos los datos, pues categoría A, B, C, pues si depende a la categoría A, pues que con ese complemento se va a calcular multiplicando el número de trienios por 30. Si no, ¿vale? Else if, si ese valor de categoría es B, ¿vale? Ese valor que tiene ese estibador o esa instancia, pues el valor de complemento será trienios por 20. Y si no, pues acaba ya. Solamente hay dos tipos de categorías. ¿Qué tenemos que poner siempre que hagamos una función? Un return. ¿Por qué? Porque tenemos que devolver el valor, ¿vale? En este caso la variable comple, que hemos declarado aquí antes de empezar el begin. Si nos fijamos también en el código, es muy importante indentar, ¿vale? Para que no sea mucho más legible por cualquier persona y por nosotros mismos incluso. No se nos olvide ningún end, ningún punto y coma, ningún paréntesis cuando estamos creando, ¿vale? Los objetos, etc. Bien, pues este sería nuestro código para el cuerpo. Bien, de momento no hemos creado nada, no hemos ejecutado nada. Hemos creado simplemente los códigos de los 3 objetos. Y hemos visto que estibador tiene 2 partes, la parte de definición y la parte de especificación o cuerpo. ¿Cómo puedo ejecutar esto? Pues podríamos ir uno a uno, ejecutando y dándole aquí, a la flechita, o bien, para ejecutar un script completo, me haría falta añadir este símbolo, ¿vale? Para concatenar una sentencia con otra. Si yo añado esto de aquí, ¿vale? Con eso, yo lo que voy a hacer es crear unir, mejor dicho, toda la ejecución. Entonces, ahora, con todos los códigos unidos, le ejecutamos el script. Bien, nos crea, al ejecutarlo, todos los tipos.
tipo empleado compilado, tipo inspector compilado, tipo estibador compilado. Si nos fijamos, como si fuese un nuevo tipo, porque realmente lo hemos creado así, pero es tipo body de estibador compilado. Ya hemos creado los 3 tipos de objeto. Lo último que nos faltaría, después de crear los objetos, sería dónde podemos guardar las instancias o registros que vayamos creando de cada uno de los objetos. Pues bien, en este caso no vamos a crear una tabla para los empleados, sino que vamos a crear solamente 2 tablas. Una de trabajadores, pero que si nos fijamos va a ser de tipo estibador, vamos a guardar instancias de estibadores, y otra tabla de responsables, en este caso, la tabla, mejor dicho, llamada responsables, pero que va a guardar objetos de tipo inspector. ¿Vale? Si eso también lo tenemos unido, podemos ejecutar las 2 sentencias y creamos las 2 tablas. Tabla trabajadores creado, tabla responsables creado. Pues bien, con esto ya solo nos queda probar todo lo que hemos hecho hasta ahora, crear instancias, insertar en tablas registros de esas instancias, insertarlas en cada una de las tablas, trabajar con ellas, recuperarlas, mostrar datos, etc.